Bueno, hoy nos visita el diputado Edgardo Form del Partido Nuevo Encuentro. Él forma parte de la Comisión de Cultura y es precisamente la cuestión de la cultura porque se ha sancionado una ley muy importante con respecto a los centros culturales. ¿Qué tal, Edgardo? Gracias por venir. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco acerca de esta ley que se ha aprobado? Lo primero que quiero destacar es que el año legislativo 2014 finalizó con la sanción de esa ley. Creo que fue una de las mejores sesiones de la legislatura porteña porque logramos votar por unanimidad luego de un trabajo intenso que llevó algunos meses, a partir del cual o en función del cual logramos el consenso absoluto de todo el cuerpo legislativo. Después de algunos procesos dificultosos que hubo previamente, logramos sancionar esta ley, que viene a cubrir un vacío legal. Esta ley es la ley de centros culturales. De centros culturales. Todavía falta una segunda lectura que va a tener lugar a la brevedad, pero en principio está sancionada con el objetivo de tipificar qué son los centros culturales, que tienen su especificidad. Concretamente no se trata de un simple ámbito en el cual se desarrolle una charla o un concierto, sino que da lugar a una multiplicidad de actividades que pueden ser el cine-debate, la lectura de textos, la presentación de textos, enseñanza de tango, de folclore, todo aquello que se engloba en el concepto amplio genérico de cultura. Ese vacío legal hacía que los centros culturales preexistentes, muchos de los cuales surgieron a partir de la crisis del 2001, como un ámbito de encuentro, de reflexión, de búsqueda de alternativas, no tenían una tipificación adecuada que les permitiera funcionar con previsión de su futuro. Además, con una serie de normas que las sancionamos absolutamente de común acuerdo con la autoridad de control de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar que se tuvieran en cuenta todos los aspectos de seguridad, desde semáforos, las vías de salida, las vías de acceso. Hay 4 categorías que tienen que ver con la cantidad de espectadores, de participantes que pueden asistir. Y se habilita un registro específico para que los centros culturales puedan estar debidamente instalados en la Ciudad de Buenos Aires gozando de todos sus derechos. ¿Estos centros culturales tienen puntos fijos o pueden variar? Está previsto que estén diseminados prácticamente en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, hay criterios en cuanto a la ubicación de los mismos para evitar que si hay conciertos, recitales de rock, por ejemplo, que suelen ser estridentes, no molesten a los vecinos circundantes. Pero pueden instalarse en toda la capital y el objetivo justamente es diseminar la actividad cultural para llegar a los intersticios de la sociedad. Porque la ciudad, a través del Ministerio de Cultura, desarrolla, por ejemplo, mega recitales, cosa que es muy importante, pero junto con eso nos parece que hay que llevar la actividad cultural allí donde vive la gente, a todos los barrios, a todas las comunas. Y esta ley, esta norma, justamente habilita esa instalación y da lugar al despliegue de toda la creatividad que tenga la comunidad en cada barrio, en cada comuna, en este sentido. Pero actividad cultural viene habiendo. ¿Cuál era la situación previa que se necesitó sancionar esta ley? La situación previa era el vacío legal que daba lugar a las clausuras. Ustedes recordarán que el año pasado, inclusive en el comienzo de este año 2015, hubo un sinnúmero de clausuras por no cumplir con normas de seguridad, por no tener la habilitación correspondiente. Entonces hacía falta darle un marco normativo que a la autoridad gubernamental de control también le permitiera saber si una entidad de esta naturaleza es un centro cultural debidamente constituido y registrado o no. Entonces esto viene a cubrir ese bache y nos parece que es un derecho que se consagra para la ciudadanía. Pero ¿qué asegura que ahora el centro cultural cumpla con esto y antes no? O sea, ¿qué le obligan a hacer al centro cultural para que haya cambiado? En primer lugar, registrarse, tener las condiciones edilicias. No lo estaba porque no había un registro y no había una normativa que los regule. Ahora hay una norma que los regula, se va a habilitar un registro. Tienen que cumplir rigurosamente con todas las normas de seguridad, porque obviamente después de la desgracia de Cromañón hay que velar para que no haya ningún tipo de accidente y eso implica garantizar desde, como decía hace un instante, instalación de semáforos, mangueras de incendio, vías de escape y
la infraestructura que tiene que garantizar que no haya, en el caso fatal de un incendio, digamos, emanación de gases tóxicos que terminen envenenando a la gente. Entonces, eso en cuanto a requisitos de seguridad. El registro, la normativa, de manera tal que la autoridad gubernamental de control tendrá su detalle de cuáles son los centros, dónde están ubicados y en caso de una inspección corroborar que estas normas... De cualquier manera, Edgardo, y perdón, ¿no? por la incidencia, pero digo porque vos citaste Cromañón. Cromañón no tuvo una anomia, lo que hubo en Cromañón fue un evidente hecho de corrupción. Sí, sí, por supuesto, pero además del hecho de corrupción, había esa media sombra que al momento de incendiarse emanó gases de cianuro. Pero estaba prohibida. No, por supuesto que estaba prohibida. Por eso digo, había ley que prohibía y sin embargo, a pesar de la ley, se llegó a una catástrofe que nos asegura que no estemos en algún momento frente a una situación similar. Dos cosas. El hecho de que exista la ley implica que quienes constituyan el centro cultural se tienen que adecuar a la norma. Y segundo, que la autoridad gubernamental de control tendrá una referencia legal que les permita controlar aquello que se debe controlar. Casos de corrupción puede haber porque las patologías, así como ocurre en el caso de la salud, ocurren en las conductas de los individuos. Claro. Pero habiendo una norma, habiendo un registro y habiendo la facultad de fiscalizar que esto se cumpla, los riesgos se minimizan. Claro. Y precisamente lo que estábamos hablando, que el eje y el foco es la corrupción y que queda aquí demostrado que la corrupción mata. ¿Hay alguna legislación adicional para los casos de corrupción en torno a esto? Bueno, acá fundamentalmente lo que se establece es un marco normativo, como les explicaba, que hay que cumplir en forma rigurosa. Y está la autoridad de control, que es la que tiene que habilitar. Cumpliendo todos los requisitos que establece esta flamante ley, que va a ser completada en una segunda lectura a la brevedad en la legislatura porteña, quienes deseen constituir un centro cultural tienen que ajustarse rigurosamente a lo que establece y, por supuesto, someterse a las inspecciones periódicas. Ahora, si hay algún inspector que es, digamos, permeable a algún tipo de actitud corrupta, hay que sancionarlo, echarlo o meterlo preso. Eso, por supuesto, ocurre ahí, como puede ocurrir en cualquier caso de la vida de la sociedad. ¿Inspector o jefe de gobierno? También, por supuesto. La responsabilidad va desde el que tiene la máxima magistratura a nivel del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de ahí para abajo. Por supuesto, hay quienes, por la inmediatez de su función específica de contralor, tienen la primera etapa de responsabilidad. Tienen que verificar que vayan con el manual de las instrucciones que establece la norma de control y garantizar que todos los detalles se cumplan al pie de la letra. El riesgo de la corrupción existe siempre acá y en todo el universo. La única forma de garantizar que no haya actos de corrupción es el control y la participación ciudadana. Dejando de lado esto, también está para analizar en esta mesa el proyecto o la idea de la instalación de un centro de diagnóstico prenatal de referencia. Así es. ¿No? No me equivoco en el nombre. No, es el nombre exacto, ese es el nombre completo y complejo. Sí. Proyecto que hemos presentado a fines del año legislativo pasado, 2014, que esperamos poder tratar in extenso este año. Nos parece que es muy importante, en primer lugar, porque tiene que ver con el concepto de atención primaria de la salud y más aún y puntualmente de medicina preventiva. Hay un sinnúmero de patologías que se pueden detectar prematuramente durante la gestación, principalmente en el primer trimestre del embarazo, y que admiten tratamientos diversos. Entonces, de lo que se trata es de establecer centros de diagnóstico prenatal de referencia para que las futuras mamás que están gestando y que tienen algún antecedente de malformación congénita de hijos anteriores o de sus padres o de sus hermanos, puedan hacerse los estudios con la tecnología adecuada y con el elenco profesional debidamente capacitado como para intervenir en el momento preciso y evitar que al momento del nacimiento, con posterioridad, esas malformaciones de orden genético, anatómico, fisiológico se puedan corregir. Esto está solamente en determinados hospitales, ¿no? Estamos pensando en la instalación de estos centros de diagnóstico de referencia en los hospitales de cabecera de las 4 zonas porteñas. Por ahora va uno solo.
¿Cómo, perdón? Ahora inicialmente va a uno solo. Inicialmente uno solo, pero pensamos que tiene que haber una red que permita intercambiar información y derivar a esos centros de diagnóstico prenatal de referencia aquellos casos de mayor complejidad. Claro. Por supuesto habrá que informar a la ciudadanía, sobre todo a las mamás o a las futuras mamás, para que sepan a dónde acudir en caso de duda, que se hagan los estudios, la ecografía y otros estudios complejos con nombres difíciles, claro, que no son muy periodísticos, pero que tienen que ver con la prevención y el tratamiento. ¿Y quiénes pueden acceder? Porque decir a las mamás, todas, o sea, todo. Estamos pensando fundamentalmente en aquellas futuras mamás que tengan antecedentes de alguna patología o que estén en zonas vulnerables, que no puedan acceder a obras sociales con altos niveles tecnológicos y de elencos profesionales, porque estamos hablando de la salud pública y estamos hablando de un servicio que en definitiva consagra un derecho importante que básicamente está planteado en la propia Constitución de nuestra ciudad y en la Ley Básica de Salud, la Ley 153. Claro. Debe haber una, me imagino, ¿no?, una comunión entre los centros de obstetricia y este centro nuevo, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo se articula eso? Bueno, por supuesto, el Ministerio de Salud de la ciudad tendrá que establecer los aspectos reglamentarios de procedimiento, de funcionamiento. Nosotros estamos dando con esto una ley marco que va a permitir, en la medida que logremos sancionarla y que el Poder Ejecutivo la reglamente y la ponga en ejercicio, toda una información para la prevención, así como se establece un plan de vacunas que apunta a la prevención de enfermedades curables o que se pueden evitar por medio de la vacuna. Esto apunta en la misma dirección. Tiene que haber difusión pública, es un derecho que se consagra a las futuras mamás, principalmente a aquellas que están en situación social vulnerable y que puedan acceder a estos hospitales de referencia. En principio será uno, después serán otro. Hoy en día, por ejemplo, para determinadas patologías tenemos el Garrahan, pero el Garrahan de alguna manera está saturado por la demanda tanto de la ciudad como del resto de la República, porque es un hospital que comparte la nación y la capital federal de nuestra República Argentina. Acá estamos hablando de un centro de referencia con un banco de datos y con una red que permita en los 4 grandes hospitales en las zonas de cabecera, claro, poder atender y derivar llegado el caso. Esto es un proyecto. Sí. ¿Cómo está el número de esta posibilidad desde el punto de vista fáctico? Como todo proyecto requiere de diálogo, de clarificación de objetivos, de instrumentación, de compatibilización de lo que nosotros consideramos que es correcto con la opinión de otros colegas legisladores, porque justamente la naturaleza específica de la actividad parlamentaria, si hay algo que requiere es diálogo y consenso, si no, claro, los proyectos no salen. Claro. Entonces, como esto se presentó a fines del año pasado, estamos a la espera de que ingrese al tratamiento en primera instancia de los asesores de la Comisión de Salud, que preside la diputada Raquel Herrero, y a partir de lo que los propios asesores aporten, discutan, critican, seguiremos o bien perfeccionando el proyecto o si hay consenso lo someteremos al tratamiento en el recinto. Y ojalá que salga y se consagre como una ley importante porque va a contribuir a la prevención, como les decía inicialmente, de todas aquellas patologías, malformaciones, circunstancias previsibles y que se puedan resolver a tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. No se vayan, ya seguimos en la legislatura y la gente.